Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en esta tercera clase de nuestro curso de Teoría General del Proceso, esperando que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud. Recordemos que en la clase anterior nosotros iniciamos a ver lo que es el litigio y vimos la definición de litigio, y ustedes saben que para nosotros los abogados es muy importante debido a que incluso en el ejercicio de nuestra profesión nos conocen como litigantes. Vimos que el litigio es un conflicto de intereses en donde una de las partes pretende someter a la otra parte se resiste, y este conflicto de intereses es importante para el derecho, lo que se llama que es jurídicamente calificado. Vimos los elementos del litigio, vimos también las formas de solución del litigio. En primera instancia vimos las formas de autodefensa o autotutela y las excepciones a estas formas, pero que finalmente todas estas formas deben ser revisadas en un proceso porque pues se llevan a cabo o se desarrollan por un caso de necesidad como la legítima defensa, la huelga, el paro, etcétera, pero que en un proceso tienen que ratificarse que fueron utilizadas adecuadamente. Vimos también las formas de autocomposición, que son formas altruistas donde al no haber oposición de una de las partes en el litigio, pues el litigio se resuelve. Vimos el desistimiento, el allanamiento, el perdón del ofendido y finalmente la transacción. Iniciamos viendo las formas heterocompositivas, de las cuales la primera de ellas es el arbitraje, que ya vimos, y quedaron pendientes para ver en esta clase hasta donde podamos avanzar, ¿verdad?, dentro del tiempo que tenemos programado, la mediación, la conciliación y finalmente el proceso, de manera muy somera porque el objeto de nuestro curso pues es en todo momento ver el proceso. Entonces acá veremos una situación muy sencilla, pero la estaremos repitiendo en las clases subsecuentes. Entonces vamos a ver la mediación. Primero, en torno de la mediación y de los medios alternos de solución al litigio, tenemos que hacer un comentario obligado. Hoy nuestro artículo 17 constitucional ya contempla los medios alternos de solución al litigio en el mismo rango de la administración de justicia, o sea, en el mismo rango del juicio o del proceso. Quiere decir que, para empezar, todos debemos tener una información de lo que son los medios alternos de solución al litigio. Hay una razón fundamental de estos medios alternos. Ustedes saben que nuestro sistema judicial muchas veces es rebasado por el número de asuntos que se le plantean, y también pues los que acuden llamados justiciables pues quedan inconformes porque si nosotros hacemos una reflexión del planteamiento del litigio, donde una de las partes pretende someter a uno y el otro se resiste, la resolución judicial se inclina en favor de uno o de otro. Muchas veces tampoco se inclina en favor de ninguno de ellos, pero en la mayoría de los casos le da la razón al actor o le da la razón al demandado. Quiere decir que la pretensión de uno o de otro es satisfecha, pero la oposición muchas veces no. Esto quiere decir que algunos justiciables que acuden pues ven satisfechos sus intereses y otros no. Obviamente los que ven satisfechos sus intereses pudiera ser que queden contentos, aún ellos muchas veces quedan insatisfechos por el tiempo que se tardan o por lo que les cobró el abogado, y la persona que recibe una resolución adversa pues indudablemente que no queda satisfecho, porque además del tiempo que se llevó emitir esa resolución judicial, también está lo que gastó y después es condenado al cumplimiento forzoso de una resolución judicial en su contra. Entonces, a esto se debe que en el colectivo social muchas veces haya inconformidad en contra de la resolución de las autoridades. También
hay que ser claros. El abogado que pierde un juicio no acepta ante su cliente que lo perdió porque hizo un mal trabajo. En algunas ocasiones es posible que le diga con claridad a su cliente que se perdió pues debido a que no lo asistía la razón a su cliente, pero en muchas otras el justificante es que la autoridad judicial no actuó correctamente y finalmente el cliente cree lo que más le conviene y muchas veces lo que elige creer es que aunque él, entre comillas, pudiera tener razón, quien resolvió en su contra es la autoridad judicial. Entonces hay un eh, criterio adverso hacia las autoridades judiciales, hacia sus resoluciones, hacia el tiempo que se tardan. Eh, Además, pues si nosotros nos damos cuenta, no obstante que existe una división de poderes y que aquí vamos a ver un poco de ella cuando abordemos el tema de jurisdicción, pero indudablemente en teoría general del Estado, en derecho constitucional, ustedes van a ver esta división de poderes y pues el poder que resulta más desprotegido en cuestión presupuestal siempre es el poder judicial. Entonces no tiene el personal suficiente para cubrir todas las demandas o requerimientos de la población. Eh, no les aumentan los sueldos, no les aumentan el personal, su estructura física y sus insumos son insuficientes y ya no se diga de los problemas que se viven en estos tiempos de la pandemia. Normalmente el Poder Judicial siempre es rebasado por el número de asuntos que se le plantean. Entonces, qué bueno que constitucionalmente ya se haya establecido una alternativa para la solución de conflictos. En México, la Administración de Justicia, por lo menos en acudir a los órganos jurisdiccionales, debe ser gratuita. Nos cobran los abogados o cobramos los abogados, pero no nos cobran los jueces. Eh, no obstante, esto hace que pues sea fácil, pues vamos a presentar nuestra demanda. Hay países en los cuales el uso de los medios alternos de la solución del conflicto se convierten en requisitos de procedibilidad. O sea, antes de acudir al órgano jurisdiccional, pues tiene que hacerse uso de un medio alterno y si se demuestra que habiendo hecho uso de este medio alterno no se llegó a la solución de conflictos, entonces sí se acude al órgano jurisdiccional. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el obtener la administración de justicia sale muy caro porque ustedes saben que allá tienen el esquema de jurados populares, los abogados que representan o los abogados patronos cobran por hora y cualquier persona que decide acudir ante la autoridad jurisdiccional sabe que va a gastar bastante. Entonces, eso hace que en otros países, desde hace mucho tiempo, el uso de los medios alternos de la solución de conflictos pues sea una realidad. En nuestro país poco a poco ha habido un avance. Ya están incorporados, hoy les digo, en nuestra constitución al nivel del proceso y en nuestros códigos también ya se va vislumbrando la posibilidad de acudir y la obligación de acudir en muchos casos a su uso. En materia penal nosotros tenemos la participación de los facilitadores judiciales, que no son otra cosa que mediadores. En materia civil nosotros tenemos el uso de la conciliación, que es una etapa procesal, pero tenemos también ya la posibilidad de acudir a la mediación y el reconocimiento para la mediación privada, en este caso a cargo de los notarios, que estudian y adquieren la certificación y cuyos acuerdos, si se registran en el Centro Estatal de Solución de Conflictos o de Medios Alternos, que depende del Poder Judicial, se elevan a la categoría del laudo ejecutoriado. Yo me encuentro en ese caso, soy, como ustedes saben, notario, estoy certificado y como la certificación dura 3 años,
nosotros tenemos que volver a hacer el curso, hacer nuestro examen, pagar nuestros derechos y adquirir nuevamente la recertificación. También ya estoy recertificado. Entonces les voy a platicar hoy este medio alterno de solución de los conflictos y pues espero que ustedes lo usen. ¿Cuál es la razón que impone que muchos abogados pues no quieran hacer uso de la mediación o de cualquier otro medio alterno? Porque se piensa que al hacer uso de estos medios alternos nosotros estaríamos excluidos y no podríamos ganar dinero. Pero fíjense que en la mediación participan como tales, como mediadores, no solamente abogados, participan psicólogos o participan profesionales de otras ramas de las ciencias, y la situación que obtienen es que pues a lo mejor sin ser abogados también pueden cobrar, no se diga si somos abogados, porque cobran en relación al beneficio que obtienen las partes por la solución pronta de un conflicto. Es decir, si están ellos en un asunto donde los intereses patrimoniales son de determinada cantidad, pues ellos pueden cobrar un porcentaje. Entonces, ser mediador también les puede redituar a ustedes, y lo pueden hacer ustedes incluso antes de que concluyan la carrera de abogados, notarios y actuarios que tenemos en nuestra Facultad de Derecho, y pueden ustedes cobrar por sus servicios. Y si se trata de asuntos donde no se están disputando intereses patrimoniales, ustedes pueden cobrar también por la dificultad del asunto, por el tiempo que ustedes intervienen. Incluso le pueden cobrar a ambos mediados. En el caso del juicio, pues sabemos que se llaman actor y demandado. En el caso de la mediación, nosotros les llamamos mediados. Ahora, esto es para que ustedes pues se animen y vean con buenos ojos la mediación y cualquier otra forma alterna de solución al conflicto, porque a lo mejor nosotros como abogados decimos, bueno, es que lo que yo aprendí es el proceso jurisdiccional y es donde yo voy a cobrar, donde yo voy a dar resultados, lo que es parcialmente cierto, porque si ustedes llevan a cabo una mediación exitosa, pues ustedes cobran desde antes de llevarla, y cobran si dan buenos resultados, cobran por el tiempo invertido. Entonces, veamos la mediación con buenos ojos, y pues espero que lo que platiquemos acá también les oriente a ustedes un poco en lo que es la mediación. Miren, primero, desde el punto de vista de la teoría del proceso, como lo estamos viendo en esta clase, la mediación es una forma heterocompositiva de solución al litigio. Quiere decir que hay un tercero que interviene. Las formas que vimos anteriormente son autotutela o autocomposición, porque la solución del litigio corresponde solo a las partes, o sea, no interviene un tercero. En las formas heterocompositivas sí interviene un tercero. Y les hago esta aclaración inicial porque el tercero para nosotros es el mediador. Pero desde el punto de vista de la propia mediación y de los mediadores, la forma de solución al litigio a través de la mediación es autocompositiva. ¿Cuál es la causa? Que no obstante interviniendo el mediador, la solución debe provenir de las partes, y la intervención del mediador se limita única y exclusivamente a facilitar la comunicación. Entonces, esto es algo importante que les aclaro. Desde el punto de vista de la teoría del proceso, desde el punto de vista procesal, la mediación es heterocompositiva por la presencia del mediador, pero desde el punto de vista de los fines y de la naturaleza de la mediación, para los mediadores, la mediación es autocompositiva, porque la presencia del mediador solo debe facilitar los canales de comunicación. ¿Cómo es esto? Miren, cuando ocurre un acto jurídico que genera derechos y obligaciones, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, una donación, el propio matrimonio, etc.,
o incluso pues algún delito donde sea posible mediar, ocurre un rompimiento de fuerzas, pero anteriormente, en muchos de los casos, había la comunicación y esa comunicación permitió el nacimiento de ese acto jurídico. Por diversas razones, el, el acto jurídico devino en un incumplimiento. O sea, el arrendatario no se sale y no paga la renta, el esposo no da lo de los alimentos y trata mal a la esposa, no atiende a los hijos, el vendedor no entregó el bien en las condiciones que se tenían comprometidas, o lógicamente que el comprador quiere que le entreguen su bien o que le devuelvan el precio pagado, pero inicialmente había comunicación entre ellos. ¿Qué ocurre cuando nos vemos en la necesidad de acudir al proceso? Pues que esta comunicación se rompió. Y hago un comentario más que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de nuestro curso. En el proceso no hay una comunicación directa entre las partes, toda la comunicación se da a través de la autoridad jurisdiccional. Entonces es más difícil que se alcance una solución que agrade a las partes en conflicto. Pero en la mediación están abocados a tratar de generar y de habilitar nuevamente sus canales de comunicación. Esa es la carga del mediador. Entonces, miren, lo primero es que el mediador les debe explicar a las partes cuáles son los beneficios de la mediación. Los invita a una reunión y el mediador les explica cuál es la naturaleza de la mediación, cuáles son sus ventajas. También les explica que aunque él esté presente, él no les puede proponer soluciones, sino que las soluciones deben salir de ellos. La mediación es entonces en primera instancia voluntaria. No se puede obligar a las personas a acudir a la mediación. Entonces ellos deben manifestar su voluntad y hacerlo libremente. El mediador normalmente les manda una invitación, pero no los puede apercibir de que si no acuden van a tener una sanción, porque el mediador no es autoridad. Entonces el mediador lo primero que tiene que hacer es buscar un canal para invitarlos, diciéndoles que acudir es voluntario. Si los mediados acuden, entonces el mediador tiene que generar un escenario de confianza donde los mediados puedan hablar libremente. Y les digo, el primer paso en la mediación es que les va a explicar que la mediación es voluntaria, pero para generar confianza les tiene que decir que la mediación tiene también un principio de confidencialidad y discrecionalidad. El primer principio de confidencialidad es que lo que se hable en la mediación no se puede dar a conocer, y solo en el caso de que los mediados reconozcan ante el mediador la comisión de un delito. En ese caso sí, el mediador, ya sea un mediador privado o notario o cualquier persona que esté en la mediación, está pues excluido de guardar el secreto y lo tiene que hacer del conocimiento de las autoridades. Entonces, pero si no se trata de la comisión de un delito, todo lo que se diga en la mediación deberá permanecer en confidencialidad. No se puede levantar un acta de lo que diga uno y otro. El mediador puede ir tomando apuntes para saber de la narrativa de los mediados, pero no puede esos apuntes presentarlos en un proceso o decir que delante de él alguien reconoció que era cierto lo que dice la parte contraria, porque estaría faltando a los principios de la mediación y no tendrían efectos procesales probatorios. Entonces, el mediador les tiene que explicar que lo que se trate ante ellos es confidencial. El mediador les tiene que explicar también que la mediación es flexible,
quiere decir que no es necesario que la mediación se agote en una sesión o en 2 sesiones, o que los mediados tengan que estar forzosamente 1 hora. Pueden a lo mejor permanecer más tiempo si están de acuerdo, o acortarla menos tiempo, o señalar una nueva audiencia. Y les digo, el mediador pues va a cobrar por el tiempo que esté presente, porque tiene que fijarles con claridad cuáles son sus honorarios. Entonces la mediación es también flexible, pero la mediación tiene una ventaja. Fíjense, si el mediador consigue que las partes se comuniquen y expresen libremente sus ideas y sus opiniones y sus soluciones, en la mayoría de los casos, arriba del 90%, los acuerdos alcanzados en mediación se cumplen. No así los acuerdos no los acuerdos, sino las sentencias jurisdiccionales, porque la sentencia de primera instancia pues es recurrida a través de la apelación, y la sentencia emitida en la apelación indudablemente va a ser también recurrida a través del juicio de amparo. Entonces, para empezar, puede ser que la resolución que se alcance en primera instancia sea revocada en la apelación, y puede ser que sea confirmada o revocada en el amparo. O sea, aún los órganos jurisdiccionales pueden tener distintas opiniones, pero ya emitidas, pues la parte en contra de la cual se emitieron se va a defender de la mejor manera, va a tratar de interponer recursos, de no llegar a un arreglo, etc. Los acuerdos que se alcanzan en la mediación, en la mayoría de los casos, el 90% son cumplidos, porque las partes pues los cumplen porque son las opciones que ellos mismos escogieron. Entonces, ¿cómo se desenvuelve la mediación? Miren, primero ya fueron invitadas las personas, el mediador los recibe, les explica estos principios que les estoy comentando de manera concreta. Aquí los estamos explicando de manera ampliada porque se trata de nuestra clase, pero de manera concreta el mediador va explicando los principios, y les pregunta a cada uno cómo quieren que lo llamen. A lo mejor él quiere que lo llamen Pedro, María. El mediador también tiene que asumir una actitud sensible, no una actitud donde lo ponga en un pedestal por encima de los mediados. La actitud, por ejemplo, de los jueces siempre es una actitud autoritaria, reconociendo también muchas veces la actitud de los propios notarios que asumimos es una actitud como autoridades, que nos ayuda cuando nosotros recibimos a un cliente para la elaboración de escrituras, pero no ayuda para fomentar la confianza de los mediados. Entonces, el mediador, aun si es notario, tiene que ponerse a la altura de los demás. O sea, vamos a sentarnos en una sala donde todos estemos al mismo nivel, y bueno, tú te vas a llamar como quieres que te llamen, Pedro, tú quieres que te llamen María. Bueno, yo soy el mediador, a mí llámenme Jorge. Y les vamos a explicar que en la mediación cada uno va a poder hablar y va a disponer del mismo tiempo, y que cada uno va a poder decir lo que guste, pero que no va a poder hacer ofensas a la otra parte, porque probablemente de las causas que devinieron en que se rompiese la comunicación, pues es de que uno y otro se ha proferido ofensas. Entonces vamos a marcarles que no se ofendan. También vamos a pedirle que no interrumpamos la plática de mediación a través del uso de su teléfono celular o estar saliendo a contestar mensajes. Vamos a pedirles que en ese tiempo pues tengan su teléfono en silencio o lo contesten hasta que se termine la sesión de mediación. Cuando ya los mediados aceptaron y entendieron cuál es el propósito de la mediación, entonces nosotros le vamos a pedir que haga uso de la palabra quien guste. O sea, no necesariamente la persona que nos buscó para intervenir como mediadores. ¿Por qué? Porque fíjense que parte de la confianza reside en un principio que es de la imparcialidad y de la neutralidad.
O sea, nosotros no podemos estar a favor de uno o de otro o plantear una idea que nosotros tengamos preconcebida para que el que nos buscó pues se imponga. Entonces nosotros tenemos que darles esa confianza de neutralidad y de imparcialidad. Y si desgraciadamente pues nosotros tenemos una simpatía por uno de ellos o a lo mejor nos identificamos con uno de los mediados porque también nos vimos en ese caso, pues disculparnos porque seguramente no podremos ser buenos mediadores porque el mediador tiene que mantenerse en medio, tiene que mantenerse neutral. Entonces les explicamos y aún el uso de la palabra lo toman por acuerdo. Entonces uno de ellos decide, bueno, yo quiero plantear. Entonces empieza a plantear lo que nosotros empezamos a escuchar. Cuando él termina, lo que nosotros no podemos hacer es pasarle inmediatamente el uso de la palabra a la otra parte, porque no es como en la materia jurisdiccional que una persona presenta su demanda y otra persona contesta. Nosotros tenemos que distinguir cuáles son las emociones que alientan a la persona y validarlas, pero tenemos que quitar la carga negativa. Hagan de cuenta que si a lo largo de su exposición hubo expresiones que descalificaran a la otra parte, bueno, nosotros vamos a rescatar la parte que implica la validación de sentimientos, pero quitar cualquier carga negativa que pudiera haber dicho para que no la respuesta se base en esa carga negativa. Le pasamos el uso de la palabra a la otra parte, la escuchamos atentamente. La estrategia para escucharla se llama escucha activa. La escucha activa quiere decir que nosotros le ponemos atención, pero fíjense bien, evitando asentir aún con la cabeza y mucho más de palabra a lo que está diciendo, porque eso puede hacer pensar al otro mediado que estamos a su favor. O sea, nuestra escucha activa tiene que ser una escucha atenta, pero una escucha donde nosotros no hagamos pensar al otro mediado que estamos a su favor o que le dimos la razón, porque entonces automáticamente nos descalificaríamos. Entonces lo escuchamos activamente, hacemos lo mismo, vamos a validar sus emociones, pero a quitar la carga negativa. ¿Por qué vamos haciendo esto? Porque fíjense que la mediación parte de una estrategia donde cuando las personas van con el abogado o con el mediador, pues lo que presentan son sus posiciones. Fíjense, qué curioso porque como litigantes ustedes pueden encontrarse en esta situación. Va una persona, una mujer, y le dice, oiga, pues yo quiero divorciarme de mi marido, ya no lo aguanto, es un desgraciado, etcétera. Bueno, nosotros está bien, vamos a presentar hoy nuestra demanda de divorcio incausado. Además, a lo mejor reclama alimentos para sus hijos, el derecho de visita y convivencia, etcétera. Y ustedes muy contentos la llaman a la señora, mire usted, ya está dictada la resolución, está usted divorciada. Y la señora, en lugar de que pues se ponga contenta, porque eso es lo que quería, es lo que nos dijo, pues la vemos que se queda sumamente triste. Si nosotros hiciésemos una pues investigación psicológica en la persona, nos daríamos cuenta que la persona no se quería divorciar. Lo que quería era que el marido le pidiera disculpas, que cumpliera con los alimentos, que, etc. Bueno, en la mediación ocurre lo distinto. Nosotros vamos a escuchar las posiciones de las personas, pero vamos a tratar de ir profundizando en lo que son sus necesidades. Entonces nosotros, a través de escuchar a uno y otro, vamos quitándoles la carga emocional, vamos viendo qué es lo que las personas necesitan. Lo hacemos a través de técnicas que son el parafraseo, técnicas de preguntas, y pues ahora sí que tener paciencia porque no podemos nosotros como mediadores actuar a veces como abogados que escuchamos solo lo que la persona manifiesta y no lo que la persona realmente quiere o lo que la persona necesita. Entonces, como mediadores tenemos que tener esa paciencia, un entrenamiento adecuado para que a través de escuchar a uno y otro, nosotros vayamos entendiendo qué es lo que la persona quiere. Fíjense, las personas acuden a nosotros con sus posiciones, pero esas posiciones
no necesariamente son lo que la persona quiere. Lo que la persona quiere es más difícil de encontrar y es más difícil encontrar también lo que la persona necesita. Entonces, nosotros en esta audiencia de mediación, a través de las preguntas adecuadas, a través de la validación de los sentimientos, vamos entendiendo lo que las personas quieren, para que cuando ya las personas, pues ahora sí que se empiezan a quitar la carga emocional, a quitar el resentimiento en contra del otro mediado, empiezan a facilitar el proceso de comunicación, empiezan a hablar con mayor libertad. Y entonces nosotros vamos regulando ese proceso de que las personas empiezan a hablar y las personas en un momento de la mediación se dan cuenta lo que necesitan y se dan cuenta también lo que pueden cumplir. Cuando el mediador en esta tercera parte de la mediación aprecia que las personas ya están listas para proponer opciones de solución, el mediador no las propone, sino que les comenta a ellos, bueno, después de haberlos escuchado a uno y otro, cuál creen que sea la opción para ir resolviendo el conflicto. Y hagan de cuenta, puede auxiliarse de un pizarrón. Una de las personas dice, bueno, yo propongo que sí me voy a salir del local, pero que me dé pues unos días que yo me saldré y pues, está bien, lo apuntamos nosotros. Y aunque sea a lo mejor una idea no muy clara, ¿verdad? Y bueno, ¿y usted qué quiere? Bueno, yo quiero que se salga, pero ya que se salga inmediatamente. Ah, qué bueno. Entonces lo anotamos nosotros. O sea, no descalificamos a nadie porque el mediador no puede irlos descalificando. Lo único que puede hacer el mediador es irles facilitando. Por eso les digo que desde el punto de vista de la mediación es autocompositivo porque es lo que las partes quieran. Entonces, el mediador lo que va haciendo es escucharlos, va, va poniéndoles atención a uno y otro. Pues cuando ya las partes emiten una lluvia de ideas y nosotros las apuntamos todas, entonces después vamos a hacer una depuración. A ver, fulano de tal dijo esto. Dice que se sale en 15 días. Y la otra parte dice, no, es que mire, 15 días es mucho, ya se quedó 3 meses más y no me ha pagado la renta. Pues bueno, ¿y usted qué piensa? Bueno, pues que se salga en 10 días. 10 días. Y la otra parte dice, bueno, sí. Entonces el mediador lo que va construyendo es la depuración de esas opciones. Cuando ya las partes han depurado esas opciones, entonces pues hasta sentimos que respiran con